Pues hoy vamos a hablar de mi columna que se llama La Bomba Cemex. La Bomba Cemex. A propósito de un entramado de corrupción de esta multinacional cementera en Colombia. Supimos por allá en el 2016 del escándalo por medio del cual salieron varios ejecutivos, tuvo que irse el director ejecutivo, el que era la cabeza en Bogotá de Cemex, por un escándalo de corrupción sobre la mina Meseo en Antioquia. Pues hemos vuelto a saber, y esa es mi columna. Empiezo muy rápido a tratar de leer lo más importante para poderles contar, porque ya hay comunicado del ex vicepresidente Germán Vargas. Dice la columna: La bomba Cemex. Mientras la justicia colombiana aún no termina las maltrechas investigaciones por la corrupción de Odebrecht, la Fiscalía tiene en sus manos otra bomba de tiempo, el caso de la superpoderosa Cemex. Esta columna conoció en primicia la explosiva matriz de la colaboración de Edgar Ramírez, ex vicepresidente de planeación de la empresa. Está hoy como testigo protegido en los Estados Unidos. El documento revela la escandalosa estrategia corrupta de la empresa para expandir su poder en el negocio del cemento y el concreto en Colombia, a través de financiación de campañas, de coimas y sobornos. Ramírez asegura que se acercaron al gobierno de Juan Manuel Santos a través del programa de viviendas gratis. Menciona con nombre propio a Germán Vargas, entonces ministro de Vivienda en el 2012, y a Carlos Jacks, quien era, como les digo, la cabeza de Cemex en Bogotá. Pues hay una parte en el dossier que es clave, que es muy contundente, muy explícita. Dice Edgar Ramírez: en la reelección de Santos se entregó $1 millón a diferentes partidos a través de varias empresas de Cemex. Esa era la estrategia. No querían mandar toda la plata a la campaña Santos, $1 millón, en ese momento 2.100 millones de pesos, sino que lo hicieron a través de los partidos. Entonces hacían varios giros a través de Cemex Transporte y a través de Cemex Colombia. Y así pues hacían como botaban la plata por un lado por el otro y era más difícil de detectar. Así, en una reunión en el Marriott, según este testigo, se concretaron esos aportes. Y dice él, les ha dicho a las autoridades de Estados Unidos, a la DEA, y asimismo en la colaboración que hace en Colombia, a la Fiscalía, que esa plata, ese aporte del $1 millón a la campaña de Juan Manuel Santos se hizo con la aprobación de Roberto Prieto, que hoy está preso, y aparece un nuevo nombre, el de Carlos Manuel Pulido, que supuestamente fue la persona que coordinó toda esa llegada de los aportes a los diferentes partidos para que finalmente llegaran a la campaña de Juan Manuel Santos. Él después fue nombrado embajador en Guatemala. El testigo dice que el dinero se entregó así. Cemex Colombia giró $200 millones al partido de la U, $700 millones a Cambio Radical, $700 millones al Partido Liberal. Y la U también recibió $500 millones de Cemex Transporte, para un total de $2.100 millones, como les decía. Pero vamos más adelante en esta columna. Les pido que nos ayuden a partir de este instante con nuestro hashtag numeral La Bomba Cemex, que ha sido tendencia prácticamente todo el día. Dice que las relaciones de Cemex empezaron realmente a fortalecerse a través de los programas de vivienda y que ellos quisieron ayudar todo esto. Esto no es una opinión de Vicky Dávila, esto es lo que dice el testigo protegido en Estados Unidos, al cual Estados Unidos le está dando toda la credibilidad. Yo estoy contándole al país lo que está diciendo ese testigo. Dice que Carlos Jacks era muy amigo de Germán Vargas, muy amigo. Resalta la amistad de Carlos Jacks, la cabeza de Cemex en Bogotá, con Germán Vargas. Y dice, él era el contacto con el gobierno central a través del Ministerio de Vivienda, Findeter, gobernaciones, alcaldías y el Fondo de Adaptación. Este ítem se llama Viviendas de Interés Social. Cemex construyó casi 8.000 viviendas. Hoy dice en su comunicado el ex vicepresidente que un poco más de 5.000 de esas viviendas gratis. De acuerdo con la versión de Edgar Ramírez, el testigo que colabora con la justicia de Estados Unidos y Colombia, la empresa ganaba los contratos a través de uniones temporales constituidas para cada proyecto, como el que hicieron en Pereira con Juan Carlos Gaviria, hermano del expresidente César Gaviria. Edgar Ramírez dice, Cemex
constituía uniones temporales con socios recomendados por los funcionarios públicos. Es que tenían una forma muy sofisticada de mover la plata y de ejercer esa corrupción. Dice, a ese socio se le hacía entrega de las utilidades y participaciones especiales y ese socio hacía el manejo del dinero donde Cemex no intervenía directamente. Entonces, el socio, hay dos proyectos que recuerdo, Montería y Pereira, Dos Quebradas Risaralda, para ser más exactos. Los socios movían el dinero, si había que pagar coimas, si había que pagar sobornos, si había que hacer lo que fuera, pues lo hacía el socio de la unión temporal y Cemex quedaba absolutamente limpio. Ramírez sostiene que las millonarias coimas y sobornos eran pagados por algunos socios para que Cemex no dejara rastro delictivo. Esto es importante, inflaban el precio de los lotes. Entonces, por ejemplo, por allá un lote en Montería valía 300 millones de pesos, lo facturaban por 3.000, ese restante, esa plata que se volvía ganancia, pues se quedaba entre los socios, las coimas, los sobornos, para abrir la puerta y poder ejecutar mejor y más fácilmente los proyectos. Y aquí viene una parte que me parece bastante interesante porque mencionan a Esteban Ruiz y dicen que en todo este entramado de las uniones temporales en las regiones, Esteban Ruiz fue fundamental, mexicano. Oigan ustedes, de Cemex, mexicano, Esteban Ruiz. Edgar Ramírez dice lo siguiente, que me parece que aquí viene un punto nuevamente importante. Después de haber recibido esos contratos antes del 2014, en 2012 aproximadamente, para hacer las viviendas gratis con las uniones temporales y los socios para cada proyecto, después de eso hicieron un aporte de $1 millón para la reelección de Juan Manuel Santos. Ellos estaban jugados, pero miren la estrategia, según Edgar Ramírez. El aporte se veía como una inversión debido a que de ganar la reelección, Santos, Vargas Lleras sería el vicepresidente y asumiría la responsabilidad de los proyectos de vivienda e infraestructura del país, a donde Cemex quería entrar. Y lo más seguro era que sería el próximo presidente de Colombia, con lo que Cemex quedaría en una posición privilegiada frente al gobierno y los proyectos que ejecutaran en vivienda e infraestructura en los siguientes años. Veían ese aporte como una inversión, ellos estaban haciendo era un negocio. Ellos estaban pendientes de un negocio, habían recibido unos contratos para hacer viviendas gratis, habían ejecutado esos contratos y ahora querían más. Y para eso invirtieron $1 millón en la reelección de Juan Manuel Santos, donde Germán Vargas era la fórmula vicepresidencial. Y esto va más allá. Cuando ya se da la reelección, ellos consideran en los comités, según este testigo Edgar Ramírez, al que Estados Unidos le está creyendo, ¿cierto? Según eso, en los comités comentaban que ya se empezaban a ver los frutos de haber aportado. Y dice textualmente, Edgar Ramírez, de hecho, cuando Santos ganó la reelección, Cemex era invitado a las reuniones de proyectos de vivienda e infraestructura que se hacían en la vicepresidencia de la República. Carlos Jacks era quien se reunía directamente con los políticos de la época para obtener información privilegiada sobre la contratación. ¿Qué hacía el señor Carlos Jacks yendo a esas reuniones para enterarse de manera privilegiada de esa información privilegiada para los contratos? Esas son preguntas que quedan en medio de todo este escándalo que se destapa en Colombia, Estados Unidos y México. Por lo menos es curioso que Jacks se haya convertido en un intocable de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, y sí, porque a los otros los votaron de Cemex, los imputaron, son prófugos. Por ejemplo, este señor Edgar Ramírez es prófugo de la justicia de Colombia, pero es testigo protegido en Estados Unidos. ¿Qué pasó con Carlos Jacks en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez? Si él era el que impartía las órdenes, si era el contacto con el gobierno, si era el amigo de Germán Vargas. Entonces, ¿por qué razón no le pasó nada? Se fue y no le pasó nada. Es importante decir lo siguiente. Este testigo ha presentado correos, recibos de pago, testimonios, testigos. Tiene mucha información, archivos de computador. Todo eso lo tiene en Estados Unidos y está ofreciendo también esta colaboración en Colombia. Tiene nombres de la corrupción. Estos son apenas dos ítems. Uno, que es campaña de reelección, y el otro, que es viviendas gratis. Pero el dossier es mucho más amplio
y hay muchos temas igual de escandalosos. Vienen mucho más, vienen mucho más. Por ahora, pues, decíamos en esta columna que quedábamos a la espera de las explicaciones del expresidente Juan Manuel Santos, que no ha aparecido, no ha trinado, no ha dicho nada sobre cómo y por qué una empresa multinacional como Cemex, que tuvo unos contratos jugosos y millonarios en viviendas, en el primer gobierno suyo, cómo termina aportando $1 millón para su reelección, con la expectativa de lograr más privilegios en la contratación. Germán Vargas, por su parte, sí emitió un comunicado, resalto algunos puntos de este comunicado. Él reconoce que sí Cemex tuvo unos contratos antes de 2014, dice que esos contratos se dieron por un poco más de 5.000 viviendas, que hubo convocatorias muy grandes, que participaron muchos otros, y dice, Cemex fue una de estas, de las 138 empresas que calificaron, y ganó 4 procesos para construir 5.034 casas que fueron entregadas a satisfacción. Otro punto importante es que reconoce Germán Vargas en este comunicado lo siguiente, dice, sea lo primero señalar que las donaciones a la campaña electoral del 2014, a las cuales hace referencia la columnista, son totalmente legales y fueron registradas por los partidos en sus libros de ingresos y gastos e informadas al Consejo Nacional Electoral. Lo que pasa es que hay que averiguar, y las autoridades tendrán que averiguar, si lo que estaba haciendo Cemex al entregar $1 millón a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos era pagando el favor por lo que ya habían recibido y de alguna manera prepagando lo que ellos creían que venía. Hay un punto importante, me toca resaltarlo, y es que dice Germán Vargas que no hubo ningún contrato para Cemex después del 2014, cuando él fue vicepresidente, y que él pues no tiene nada que ver con los cálculos políticos que hiciera Cemex. Ya casi se nos cumple el tiempo, ¿no? Que hiciera Cemex con respecto a si él iba a ser o no presidente de la República. Mañana tendremos muchos más avances en la W a las 12 del día. Resaltar lo siguiente, no mencionó en el comunicado Germán Vargas su amistad con Carlos Llachs. ¿Hasta dónde llegó esa amistad? Es bueno poder saber de boca del ex vicepresidente. Resaltar que Edgar Ramírez pues, es un testigo protegido en los Estados Unidos, como lo hemos venido diciendo, con toda la credibilidad en ese país. Y resaltar también cuánto costó la reelección de Juan Manuel Santos, por Dios. Si Odebrecht dio, si dio Cemex $1 millón, si Interbolsa dice que dio, ¿cuántos más dieron? ¿Cuántos más dieron? ¿Cuánto costó la reelección de Juan Manuel Santos? Es una duda inmensa que queda a propósito de esta columna y de estas revelaciones. Es que estoy tratando de postear a esta hora y de mirar un poco tenemos 1.325 personas conectadas. Numeral, la bomba Cemex. ¿Qué pasaba entonces con esos aportes, con las expectativas, con los contratos que hacía Carlos Llachs visitando la vicepresidencia o el Ministerio de Vivienda? Son preguntas que quedan. La cementera también tendrá que dar sus explicaciones, porque claramente había creado una gran estructura de corrupción asentada en Colombia, con unos satélites en México, y cuyo escándalo pues definitivamente explota en Colombia, en México y en Estados Unidos. En Estados Unidos las cosas son a otro precio y ustedes lo saben muy bien. Quedamos a la espera de las explicaciones del expresidente Juan Manuel Santos, quedamos a la espera de las explicaciones de los partidos. ¿Cómo así que los partidos registraron? Sí, pero para la segunda vuelta, ¿qué tenían que hacer los partidos con esa plata? Era plata para la reelección, y eso lo ha dicho el testigo. Los dejo a partir de este instante con Daniel Coronel. Volver. Daniel, es un gusto tenerte de nuevo en la revista. Aquí ya estamos completos. Chao.